Bueno, bien, bien, andando. Justamente, bueno, bien. 127.000 empleos se perdieron en 9 meses. Bueno, yo En no 9 sé si meses, está... todavía no está Sí, el sí, sí. dato Y final. está el impacto que el desempleo genera el desempleo Claro. informal. Porque ya, digamos, el que changuea cortando el césped, ya lo corta el trabajador que perdió el empleo y así sucesivamente. Se calcula que de cada puesto formal que se pierden 2 puestos informales. Además, después, bueno, ¿qué significa esa cifra nomás? 125.000 puestos de trabajo en 9 meses. Es una cifra grande, pero no tiene dimensión. La República Argentina tiene un poco más de 40 millones de habitantes. Ciudad, el conglomerado Santa Fe, Santo Tomé y alrededor tiene más de 400.000. Quiere decir de que de ese... acá se han perdido entre el 10 y el 15% de esos 125.000. Tremendo. En la ciudad de Santa Claro, Fe porque se la perdió media es el 10%. 1.500 puestos de trabajo más o menos se perdieron. Hay 100 hombres, mujeres, 150 hombres y mujeres que están perdiendo el trabajo todos los meses en Santa Fe. Hay 3, 4, 5 personas a diario, contando sábado y domingo, que se quedan sin trabajo. O sea, en el día de hoy se han quedado sin trabajo 6, 7 personas. Esta es la dimensión Y las empresas humana. que cierran, las pequeñas y medianas empresas que cierran. Más de 5.000 empresas. Muchas de esas empresas trabajan sus dueños, que no están contabilizados como desempleados. Dame las cifras que estamos repasando ahora según el INDEC para seguir conversando con Jorge. Esto es, recalcamos, según el INDEC, es decir, son cifras oficiales, ninguna consultora privada, ni alguna empresa que haya encargado este muestreo, no, es el INDEC, es el órgano que mide las estadísticas a nivel nacional y que justamente tiene que ver con el Estado. Entre enero y septiembre de 2016, es decir, los primeros 9 meses del año pasado, se perdieron 127.905 empleos del sector privado registrado. ¿Qué quiere decir esto? Los en blanco, que no son empleados públicos, para decirlo de alguna forma y que se entienda claramente. El empleo en blanco cayó 1,9%, es decir, ya hay otra cifra negativa, y más de 5.000 compañías cerraron sus puertas. Reitero, más de 5.000 compañías cerraron sus puertas. Estos números se enmarcan en los primeros 9 meses del año de 2016. En el tercer trimestre, ¿se acuerdan del segundo semestre? Bueno, sí. En el caso del tercer trimestre de 2016, el empleo registrado siguió con la baja, 1,5%, y 97.160 personas quedaron desocupadas. Reitero, 97.160 personas cayeron en la desocupación. La cantidad de empresas siguió disminuyendo, menos de un punto ahora, 0,7%, pero reitero, la cifra sigue siendo negativa. Son números del INDEC en los primeros 9 meses de 2016. Ese impacto puede tener su correlato también en un año político, donde mucho se van a empezar a tirar estos datos, digamos, no se van a poder filtrar, tapar, mejor dicho, justamente estos datos. Inclusive lo que me llama la atención a mí que ya Triaca, por ejemplo, el ministro de Trabajo de la Nación, empezó a quejarse de los datos del INDEC, por ejemplo. Bueno, es que estos son los datos más dramáticos porque tiene que ver con el sostenimiento del pan de cada día. Pero no hay ninguna variable de la economía, ninguna variable, ni solo una, de que le den forma positiva. Este gobierno, el Producto Bruto Interno se calcula una caída del 2,5. Esto no existe en la Argentina desde el 2003. Digamos, hace 15 años, 14, 15 años de que no existe esta situación. La deuda se ha incrementado en un 10-12% en un año. Fuimos el país en el mundo que más deuda externa contrajo en el año pasado. Insisto, En el menor tiempo. Y además,
sin ningún impacto en la producción y en la obra pública, porque podríamos decir, bueno, nos endeudamos, pero hemos generado 1 millón de puestos de trabajo. No, se perdieron 125.000 puestos formales, con lo que por lo menos la pérdida fue de 2 a 3 veces más, entre 250 y 500.000, y 500.000 trabajadores quedaron sin trabajo. El consumo cayó, la construcción cayó un 15%, el consumo se contrajo entre un 6 y un 7%. No hay una sola cifra en el terreno de lo macroeconómico que abone lo del gobierno. Y a su vez, yo digo, ya uno no puede sostener la herencia recibida, porque la herencia recibida era un país que estaba desendeudado con problemas del sector externo. Evidentemente se necesitaban dólares. Ahora, a los fondos buitres se le pagaron 14, 15, 16 mil millones, más de lo que pedían, hay 10 mil millones más en el Banco Central, cierto, había 25 de reserva, ahora hay 35, y se fumaron 15 mil millones. Se fumaron. Es decir, esto es fuga de capitales. Es poco creíble. Entraron y salieron. Y esto es irrebatible. Estos son datos duros. Oficiales. Datos oficiales. ¿Es poco creíble o es no creíble los dichos de Macri acerca de está creciendo el empleo, Jorge, según lo que ven? Bueno, no. Vemos las cifras del INDEC. Lo que a mí me da, de alguna manera, me preocupa mucho, si Macri entramos con el segundo semestre, no cumplió. Los brotes verdes no alcanzaron a brotar, que se marchitaron. Macri defendiendo algo que ni sus propios sector político sostiene, que es lo del director de la ex-CIDE con Arribas, con los $600.000. Ahora que diga que el empleo está creciendo, es un peligro de que el presidente pierda credibilidad. No nos olvidemos del segundo semestre, en algún momento. Después del segundo semestre. Entonces, yo creo de que esto, como tanto les gustaba decir, no es bueno para la República, porque lo que necesitamos es alguien que, en el gobierno, que puede gustarnos o no, pero que sea creíble. Cuando vos perdés la credibilidad del presidente, es una situación que institucionalmente se complica. Entonces, yo no estoy en absoluto de acuerdo con la política de Macri. Para mí este es un gobierno de los ricos, o para los ricos, con oportunistas que quieren trabajar hoy para los ricos. Ahora, esto es una cuestión ideológica, y tengo diferencias. Lo que yo no quiero es perder la credibilidad en este presidente con el que tengo diferencias, porque si yo pierdo credibilidad, la sociedad pierde credibilidad, se debilitan las instituciones de la democracia. Corral dijo que había crecido el empleo en la ciudad de Santa Fe. Y me parece que contrastando con estos datos, yo no sé si es una cuestión de necesidad que tiene como líder político Corral y cuadro político que en proyección provincial, que necesita estar diciendo nosotros somos mejores nosotros somos mejores que muchas ciudades del país. Somos la ciudad resiliente. Tendría que... Ayer le pegó un palo tremendo a la provincia con respecto a las obras de infraestructura, como diciendo aquí en la ciudad de Santa Fe es la panacea y nos inundamos constantemente en los barrios. Pero vamos a la cuestión del empleo. ¿Es posible contrastar esto y cómo queda Corral ante esta realidad? Bueno, yo creo de que le cabe lo mismo que acabo de decir de Macri. Corral es Macri. No lo digo yo, lo dice Corral. Yo soy Macri. Entonces sería repetir lo que dije respecto a Macri. Corral se tiene que hacer cargo, no solo de la ciudad de Santa Fe, que yo, evidentemente, vivimos acá, yo no conozco un comercio que se haya abierto, una fábrica que se haya abierto. Puede ser que se computen como empleo los trabajadores que han pasado a planta, que venían en situación precarizada y que han pasado a planta en el ámbito del Estado, que no es empleo nuevo, que eso tenga algún leve impacto. Pero Corral tiene que hacerse cargo y se hace cargo, por eso no... Bueno, pero con respecto a lo del tema de en un momento apuntar a la credibilidad del presidente,
también, o sea, en esta cuestión de empezar a generar propaganda y el líder político estar expuesto a eso, porque vos decís, hay un vocero como Durán Barba que pone a cualquiera de los funcionarios, a cualquiera de los ministros o secretarios de Macri, no, pero sale el presidente a decir esto. Es lo mismo que está, en este caso, digamos, a nivel local, sale el intendente a decir que hay más empleo, que la ciudad de Santa Fe tiene más empleo. Bueno, esto tiene que ver, insisto, con la credibilidad de la dirigencia política. Nosotros hemos transitado situaciones de crisis en la Argentina, en distintas etapas. No solo me refiero al 2001, no digo que estemos en esa situación, pero en los años 90 había se perdió... Y la salida de la hiperinflación fue... Se perdió la credibilidad en los políticos y en la política, y desaparece la política como un instrumento de incapacidad de darle respuestas positivas a la gente, positivas. Hubo una etapa donde, más allá del kirchnerismo o antikirchnerismo, se volvió a instalar la política en la Argentina, que fue a partir del 2003, donde el Estado tomaba decisiones políticas que gustaban o no gustaban, pero las tomaba el Estado, en manos de un sector de la política argentina. Entonces, ahí hubo un proceso de recuperación del rol de la política. Y me refiero a oficialistas y opositores. Ahora, en este gobierno donde, lo que acabo de decir, se plantean los brotes verdes y no existen, donde el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre no existe, donde se califica el presidente como se califica y resulta que cae el 2.5 del Producto Bruto, cae el consumo, cae la construcción en un 15%. O sea, el riesgo acá es que los voceros políticos vuelvan a perder credibilidad, claro, y a través de eso se vuelva a considerar que la política no sirve. Más aún, yo digo, así la política para el pueblo no sirve. Es un gobierno de los ricos. Es un boomerang, digamos, hacia un mensaje de la antipolítica, ¿no? De la antipolítica. Ellos mismos están jugando a eso. Están jugando a la antipolítica. El 11 de agosto del 2016, José Corral dijo ahí está que mostrando la producción, ¿no? el empleo había crecido en la ciudad de Santa Fe. Bueno, justo en agosto, digamos, cuando se cumplían los 8 de los 9 meses que tiene este trabajo de campo. En este contexto, Jorge, la paritaria en la provincia de Santa Fe, ¿cómo pensás vos cómo se empieza a jugar al truco, digamos, ahora en la mesa de negociación? Bueno, lo que preocupa, a ver, la discusión de la paritaria del sector, cualquier paritaria, pero en particular del sector público, está en un contexto determinado. No es lo mismo discutir paritarias hace 5, 6, 7, 8 años atrás que discutirlo ahora. ¿En qué? Acá hay una política muy clara de redistribución del ingreso en sentido negativo. Está claro. Quita de retenciones a las mineras, a los sectores más concentrados de agropecuarios, bienes personales. Entonces hay un proceso de transferencia de ingresos muy claro a los sectores más concentrados, a los ricos. Paralelamente, no tenemos estadísticas del INDEC de la inflación en el año, pero tenemos la estadística de Capital Federal, 40.9. Claro. 40.9, Capital Federal, cifra oficial. El salario estuvo un aumento de alrededor del 30. Cuando uno discute esto, así discute. No, bueno, pero aumentaron más las tarifas en Capital que acá. Bueno, perdimos entre 8 y 10 puntos de salarios este año. En ese sentido, el gobierno en su plan fue exitoso para los ricos. Es decir, que los empresarios más concentrados, no quiero hablar de los empresarios en general, porque a las pymes le va mal, pero con esta idea de que el empresario tiene que ganar más, porque ganando más tiene más ganancia invierte, la inversión genera empleo. Este es un versito que no funcionó ni en la teoría del derrame, la teoría del derrame que nunca... Que cuando funcionó en Irlanda, funcionó 2 años y se hizo pelota Irlanda, digamos, lo tenían como ejemplo. Además, bueno, las felicitaciones de a Menem por parte de Bush, el mejor del Fondo Monetario a Menem, como el mejor discípulo. Entonces,
hay una política nacional que quiere consolidar esta distribución de ingresos que hemos perdido los trabajadores. Porque esto es parte del modelo. Esto es parte del modelo. Entonces, el gobierno nacional va a presionar a empresarios y provincias para que la negociación salarial no vaya más allá de una pauta que ellos ya están instrumentando o han instrumentado en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la pauta, la que cerró, digamos? 4,5% a partir trimestral, cuatrimestral a partir de marzo, con un 18 anual, y si hay inflación, se indexa ese 4,5 cuatrimestral. Ahora, es el 18%, gobierno, 18% es un techo muy bajo. Bueno, absolutamente. 18% Rodrigo, contrastándolo con el 40% que te dice el índice Congreso, Capital Federal, San Luis, provincia de Santa Fe, todos te dicen... Las centrales obreras. La mayoría te dicen por lo menos un 35 y un 40%. Ellos están planteando de que es la inflación prevista para este año. Porque, bueno... Eso también, en todas las dicen, previsiones que han hecho les fue mal. Pero ponele, si la inflación es del 25, se ajustaría a 25, ¿sí? Si la inflación fuese un 30, se ajustaría un 30. Pero perdimos los 8 puntos. Claro. Perdimos los 8 puntos. 8 puntos abajo arrancás. Arranca, ya claro, sí o sí. Después yo diría, bueno, la inflación más 8 puntos. En ese contexto yo acepto, inflación más 8 puntos. Recuperemos lo que perdimos el año pasado. Entonces, a su vez, el gobierno nacional va a presionar muy fuertemente a los gobiernos provinciales, y en este caso el gobierno de provincia de Santa Fe, para que no vaya más allá de esa pauta. Por lo que nosotros vamos a tener que enfrentar una política nacional y una política que el gobierno nacional va a imponer en la provincia de Santa Fe, por lógica. Yo digo, va a ser la negociación más difícil desde que se reinstalaron las paritarias en la Argentina en el 2003-2004. Va a ser la paritaria más difícil de los últimos 15 años en la República Argentina. Para terminar, debe haber muchísimos empleados públicos que te están escuchando. ¿Ya hay algún cronograma de por lo menos de sentarse a negociar? No. ¿Hubo alguna convocatoria? No. Por lo menos informalmente le fueron diciendo cuándo empezarían las negociaciones. No hay ninguna convocatoria, no hay conversaciones informales relacionadas al salario. Yo creo de que en este marco de incertidumbre, donde no sabemos cuál va a ser el horizonte de la inflación y donde lo único que tenemos marcado es esta pauta nacional, es lo único que estamos en una situación muy complicada para sentarnos a negociar. Por supuesto que la negociación comenzará en el mes de febrero, como todos los años, pero va a ser una negociación muy complicada. Pero insisto, nosotros vamos por el salario y al ir por el salario, objetivamente estamos confrontando con el modelo. Objetivamente estamos confrontando con el modelo. Entonces, la confrontación no va a ser sindicatos, gobierno provincial solamente, sino con el modelo instalado en la Argentina, que además se ha instalado con mucha crueldad. El nuevo presidente del Banco Nación, todos recordamos lo que dijo, que un trabajador medio se hizo... Recién estábamos recordando antes que llegues un popurrí de frases de González Fraga. Sí. Y da miedito, dirían los chicos, ¿no? Da miedo. Porque sale de Melconian con todo lo que ya se conocía, digamos, el Melconian, pero lo que tiene González Fraga es que una incontinencia verbal. Melconian es progre. No, pero una incontinencia. El problema es el radicalismo. El radicalismo, yo lo escuchaba a algunos radicales hoy en algunos medios nacionales, inclusive estaba chequeando por redes sociales, lo saludan como propio a González Fraga. A González Fraga lo ponen como si fuera una bandera del radicalismo. Mamita lo que es la bandera del radicalismo entonces, ¿no? Más allá de... está claro de que el radicalismo oficial optó entre... Pues yo me imagino que un montón de radicales, Jorge, no deben estar pensando lo mismo, por eso digo. Acá en nuestra experiencia histórica, más allá de
digamos, del éxito. El radicalismo ha tenido dos referencias, como en su momento, como siempre lo fue. Sí. En su momento Frondizi Balbín, Alfonsín Balbín, y las dos últimas referencias claramente son Alfonsín y De la Rúa. Este radicalismo es el radicalismo de la Rúa. Ideológicamente, ¿Qué muy frase claro. esa? ¿Qué frase esa? No, bueno, pero yo este digo... radicalismo es el radicalismo de la Rúa. González Fraga fue funcionario de Menem. Sí. Este es el modelo de Es la Menem. cuarta vez que vuelve al Banco Claro, Central. es el modelo Menem. Al Banco Nacional. Al Banco Entonces Nacional. yo no digo que va a tener el fin de la Rúa, ni lo deseo. Yo me imagino digo está- que ideológicamente... Es así. Ideológicamente No, pero es eso, así. el tinte, digamos, de la Rúa está. Está Guillermo Beckman, presidente de la Sociedad de Quinteros. Tomámelo, porque vamos a estar conversando después de las 3 de la tarde. Yo me imagino, porque vino Burjaile, digo, hay un montón de líneas de crédito que decían en la época de Melconian, no hace mucho, hace 24 horas, decían que había líneas de crédito para los productores. Yo me imagino después del temporal, que el temporal lo viene azotando a los quinteros, a los productores, desde hace por lo menos un lustro bastante seguido. Los últimos 5 años, bastante seguido. Y yo me imagino, o sea, lo que debe ser la incertidumbre de un productor como Beckman o muchos de sus colegas, que están esperando, che, a ver, el presidente a través del ministro de Agricultura de la Nación, Burjaile, vino a anunciarle a los santafesinos que podía llegar a haber líneas de crédito, financiamiento, créditos blandos para productores, no solamente en el campo, sino, a ver, lo que comemos nosotros, los vegetales que comemos nosotros, tiene que ver mucho con el trabajo de ellos, de Guillermo, de muchísima gente que están en el cordón frutihortícola El cinturón verde. El cinturón verde. Entonces, yo le voy a preguntar después qué opina de esto, no solamente de lo que han sufrido con el temporal, sino que qué expectativas tienen ante estos cambios en un año, de Melconiana a González Fraga. ¿Existían antes créditos o no para los productores? Ahora, ¿puede haber créditos después del anuncio, después del temporal? Todo esto en el medio de un contexto económico difícil, 2017, difícil. Jorge, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias.